pues vamos a comenzar como siempre. No, Pablo, a ti te va sabiendo quién entra, ¿no? Para ir invitando. sí. Vale. Bueno, pues mirad, vamos a retomar donde lo dejamos, los capítulos 3 y 4 de la Fratelli Tutti. Me alegro de saludaros a todos. Y ciertamente, pues lo que vamos a hacer es un poco ambicioso porque son dos capítulos que realmente tienen mucho contenido. Y además un contenido que en ocasiones será controvertido, que nos hará poner un poco también en tela de juicio pues, los propios criterios, puede ser, opiniones, formas de vida, etcétera. Por eso, como ya dije en la primera sesión de la Fratelli Tutti, yo os invito a que lo viváis con ese espíritu crítico, pero al mismo tiempo humilde, siempre en cada momento pensando qué es lo que el Señor, lo que Jesucristo, por medio del Papa, pues nos quiere decir al respecto, ¿vale? Y bueno, pues vamos a comenzar con una oración, la oración que el mismo Papa ha escrito aquí en la Fratelli Tutti, esa oración al Creador. A ver si se comparte la pantalla y así la ponemos para que todos la podamos hacer y comenzamos la sesión. A ver si comparte la pantalla. Los dos capítulos que vamos a ver son el 3 y el 4. El 3 versará sobre la necesidad de socializarnos, un capítulo muy bonito, sobre el amor, y luego ya el cuarto pues abordará más de lleno el problema el tema de la migración, ¿vale? Bueno, pues nos ponemos en presencia del Señor en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y dice así la oración. Señor y Padre de la humanidad, que creaste a todos los seres humanos con la misma dignidad, infunde en nuestros corazones un espíritu fraternal. Inspíranos un sueño de reencuentro, de diálogo, de justicia y de paz. Impúlsanos a crear sociedades más sanas y un mundo más digno, sin hambre, sin pobreza, sin violencia, sin guerras. Que nuestro corazón se abra a todos los pueblos y naciones de la tierra, para reconocer el bien y la belleza que sembraste en cada uno, para estrechar lazos de unidad, de proyectos comunes, de esperanzas compartidas. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre. Siempre por los siglos de los siglos. Amén. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Bien. Bueno, pues el capítulo 3 se llama Pensar y gestar un mundo abierto. Mirad, yo creo que casi que podemos tener un poquito el audio abierto y compartir entre todos, porque en este Pensar y gestar el mundo abierto, el Papa Francisco nos invita desde este concepto de fraternidad. Recordad que se llama, de hecho, la encíclica se llama la Fratelli Tutti, y nos habla fundamentalmente de esa fraternidad y de esa amistad social. Bueno, nos habla de cómo la fraternidad se sostiene en tres pilares fundamentales, que es el amor al prójimo, ya veremos cómo lo concreta el Papa, la familia, en este principio de solidaridad, y luego aborda al final un punto que yo creo que es relevante, en el que también incidiremos, que es la propiedad privada. Bueno, el caso con respecto a esa fraternidad. Vosotros, ¿dónde encontráis vuestras relaciones humanas? Es decir, ¿en qué círculos encontráis esa socialización? Poned ejemplos. ¿Con quién os socializáis y sobre todo, en qué repercute en vuestra vida esa socialización? Pablo, por mi parte, Sí. yo te puedo decir que precisamente lo que más duro me está resultando de esta pandemia es la imposibilidad de quedar con amigos, con familia, con gente. El miedo a estar en algún sitio donde haya más de 3 personas juntas. Es decir, es una situación que realmente me está pasando factura, el no poder relacionarme. Y entonces, vamos, sobre todo porque yo soy una persona que, como todos, pues necesitamos muchos apoyos.
y, y tanto las relaciones que tienes dentro del trabajo como con los amigos y con la familia, y he ido, digamos, en un orden desde lo más externo hacia lo más próximo, pues que eso, que es absolutamente necesario. Entonces, cualquier intercambio con otra persona siempre resulta enriquecedor, ¿no? Y ahora mismo creo que eso es lo más duro y lo que nos tiene privado este dichoso virus. Perfecto. Pilar, yo creo que ha dado en una de las claves que también abre el Papa. Bueno, no en vano, Pilar sí me consta que se ha leído los capítulos. Entonces, el Papa habla como o sea, el ser humano es un ser social por naturaleza. Entonces, el hecho de que el mismo virus nos impida, o sea, con estas distancias sociales que hay que mantener, esas reuniones sociales de no más de 4 personas. Voy a poner un ejemplo verídico. Hoy celebro mi cumpleaños. Básicamente yo no tengo día de cumpleaños, yo soy del 29 de febrero. Bueno, pues el viernes tuve que quedar para almorzar con uno de mis hermanos, el sábado con otro y ayer domingo con otro. ¿Por qué? Porque es que ahora mismo da para lo que da. Entonces ya parece esto una boda gitana. Pero porque aún así necesitamos ese contacto humano, esa posibilidad de socialización que nos enriquece. Y además Pilar ha dicho los círculos, ¿no? Ha hablado de la familia, ha hablado de los amigos, ha hablado también del trabajo. Nosotros podríamos incluir otro más, que es la hermandad, ¿vale? También en la hermandad bueno, pues la posibilidad de ese martes a la semana que nos permitía encontrarnos. Es verdad que ahora contamos con los medios digitales, pero aún así sigue existiendo ese miedo, ¿no? Entonces, la importancia de descubrir esa fraternidad. Pues bien, dice el Papa que a la hora de descubrir qué actividades, qué acciones desempeñar, pues sobre todo tenemos que ver cuáles son las que nos acercan a ese dinamismo de apertura hacia el otro, es decir, cuál es la caridad que Dios nos infunde, y así muchas veces en la vida, ¿no? Tenemos dudas, no sé qué hacer esto, si esto o esto otro. Bueno, pues siempre dice el Papa, mira, oriéntate por aquello que signifique una apertura y un acto de caridad, de amor hacia el otro, según lo que Dios te infunda. Y por eso dice en el número 92, dice el Papa una frase que me parece rotunda y que verdaderamente nos tendríamos que grabar todos. Dice, lo primero es el amor. Lo que nunca debe estar en riesgo es el amor. El mayor peligro es no amar. Y con eso cita el himno a la caridad de San Pablo de 1 Corintios 13. Entonces, pero claro, la pregunta es, ¿en qué consiste la experiencia de amar que Dios hace posible? Bueno, pues Santo Tomás de Aquino decía que este movimiento de amor era un movimiento por el cual uno considera al otro uno consigo mismo, ¿vale? Entonces, el ser amado, decía Santo Tomás, es caro para mí, es decir, caro en el sentido carísimo, pero al mismo tiempo caro, dice el Papa, porque lo estimo en alto, es de un gran valor para mí, es un tesoro, un amigo es un tesoro, ¿no? Entonces, claro, haciéndonos eco de lo que decía Pilar, un ser humano está hecho de tal manera, dice en el número 81, que no se realiza, no se desarrolla ni puede encontrar su plenitud, sino es en la entrega sincera de sí mismo a los demás. Pensad por un momento, esa obra bueno, pues donde aparece Tarzán, el libro de la selva, pues de Mowgli también, pues vemos personas que les cuesta muchas veces socializarse, adquirir ciertas cosas, ¿no? En esos estudios ya fuera de novela, personas que han vivido aisladas tienen comportamientos mucho más precarios y al final no se desarrollan plenamente. Necesitamos a los demás. El ser humano es un ser social. De hecho, si recordáis, cuando Dios crea al hombre, no crea solo al varón. Dice, de hecho, en Génesis 2, no conviene que el hombre esté solo. Y le hace a la mujer. ¿Por qué? Porque es un ser social, no le basta con socializar con los animales, no puede, no es lo mismo. Necesita a la mujer, no carne de su carne, que dirá Adán. Por eso también dice el Papa una cosa muy interesante, que a la hora de socializarnos, pues pone como ejemplo el amor de un padre, por ejemplo, ¿no? Es decir, un padre y una madre está dispuesto a amar a su hijo y a hacer todo por su hijo. Pues incluso llega a decir que así tiene que ser el amor con el que nos movamos unos por otros, extrapolándolo, por supuesto, pero
Pero pregunto a los que sois padres, ¿cuántas veces habéis tenido que perdonar a vuestros hijos? ¿Cuántas veces habéis hecho cosas por vuestros hijos sin que os lo valoraran ni os dieran las gracias? ¿Cómo os afectan las buenas y las malas decisiones de vuestros hijos? Lo dejo como preguntas para la reflexión. Entonces, no hay indiferencia, no hay un pasar de largo, sino realmente hay un implicarse, ¿no? Pues así tenemos que relacionarnos con el resto, ¿no? No podemos simplemente pasar de largo o ser indiferentes. Tenemos que ser con el otro. Reconociéndote, reconoces al otro. Al mismo tiempo, dice el Papa en el número 95, nadie madura ni alcanza su plenitud aislándose. El mismo Cristo, vamos a pensar en Cristo. Cristo se rodea de un círculo de 12, luego un grupo grande de discípulos. Su misión no es para unos pocos, sino que tiene ese tinte universal, ir por todo el mundo. Entonces, el mismo Cristo, el mismo Dios, Dios es Trinidad, trinitario, es un ser social por naturaleza. Entonces, Él nos crea por amor y para amar, pero realmente porque ese amor, el amor no es egoísta, no se encierra, sino que el amor se reparte y nosotros somos productos del amor de Dios, ¿no? Que no actúa por casualidad, sino por definición de sí mismo. Pues bien, sin embargo, hay el Papa en el número 100 marca un peligro, un gran peligro, y es el hecho de la globalización. ¿Por qué? Bueno, pues porque aquí apunta a esa uniformidad unidimensional. Mira, nosotros, ahora se habla mucho de la igualdad, ¿vale? La igualdad hay que comprenderla bien. Es decir, la Iglesia, por supuesto, la Iglesia defiende la igualdad, pero la igualdad es distinto de la igualitariedad. Entonces, ¿en qué consiste la igualdad? La igualdad que defiende la Iglesia es la igualdad en dignidad. Somos hijos de Dios, imagen y semejanza de Dios. Por tanto, bueno, pues la vida de cada ser humano es única, valiosa, inviolable, sagrada, ¿vale? ¿Qué es la igualitariedad? Esa uniformidad unidimensional que busca eliminar todas las diferencias y busca una superficial unidad. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues que todos podemos todo. Pues no. Es decir, hay personas que tienen más aptitudes para desempeñar diversas funciones y en la diferencia está la complementariedad, está la riqueza. Entonces, incluso, por ejemplo, bueno, pues sí hay diferencias entre varón y mujer, tanto a nivel psicológico como a nivel físico. Y no hay que ver en eso ni algo negativo ni algo empobrecedor, sino al contrario, algo que enriquece, porque significa complementarse, significa mutuamente buscar esa ayuda. Si yo soy igual que todos, pierdo mi individualidad, y al mismo tiempo, si yo soy igual que todo y puedo todo, busco ese egoísmo, no necesito a los demás. Para mí sí los puedo considerar un obstáculo, porque al final, bueno, si yo solo lo puedo conseguir todo, pues ¿para qué necesito a los demás? Fijaos el peligro al que lleva esa uniformidad unidimensional, esa igualitariedad que muchas veces las ideologías nos encaminan hacia ello. Aquí el Papa lo advierte y dice que la globalización destruye la riqueza y la particularidad de cada persona y de cada pueblo. Entonces, bueno, pues él habla de ese mundo monocromático en el que nos pueden derivar esas ideologías que tratan de convencernos de algo, bueno, pues que va incluso en contra de lo que es la biología y en contra de lo que la diversidad de lo que cada uno puede aportar. Aquí el Papa es muy valiente en su afirmación y al mismo tiempo reclama un hecho que es objetivo, ¿vale? Bien. También implica, por tanto, que no es la fraternidad. Dirá que la fraternidad no es simplemente el resultado de condiciones de respeto a las libertades individuales, sino que la fraternidad implica ese amor, ese darse, ese entregarse, ese considerar al otro como un igual, alguien sagrado también como hijo de Dios. Y bueno, pues también nos invitará
a recordar en el número 107 que todo ser humano tiene derecho a vivir con dignidad y a desarrollarse integralmente, y ese derecho básico no puede ser negado por ningún país. Todo hecho que además va en función de la migración, lo está diciendo, pues lo vamos a desarrollar ahora profundamente en el capítulo 4. Pero aquí sí se dice algo muy interesante. Se habla de que la dignidad humana, en este número 107, no se fundamenta en las circunstancias, sino en el valor de su ser. ¿Por qué digo esto? Mirad, hace unos meses organicé un debate entre los universitarios sobre la eutanasia. Y en ese debate era un debate real, es decir, una persona que estaba en contra de la eutanasia y otra persona que estaba a favor de la eutanasia. Un debate real, no un debate ficticio ni nada por el estilo. Entonces, el que estaba a favor de la eutanasia sostenía que la dignidad humana es relativa. La dignidad humana no es relativa. O sea, filosóficamente, antropológicamente, la dignidad humana no es relativa. Entonces, no podemos caer en eso, porque si caemos en eso, entonces sí se permitirán muchas actuaciones en contra del ser humano, ¿vale? Decía el Papa San Juan Pablo II, este domingo, de hecho, lo traía a colación en la homilía, esa frase de la fe sin la razón se fanatiza, la razón sin la fe se deshumaniza. La fe sin la razón se fanatiza como, bueno, pues, cuántas atrocidades se han cometido en nombre de Dios, ¿vale? Matar en nombre de Dios, por ejemplo. Pero la razón sin la fe se deshumaniza. ¿Cuándo? Cuando la vida del ser humano se pone como un medio, nunca como un fin en sí mismo. Y se utiliza para experimentación, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, por eso el Papa advierte aquí también la necesidad de descubrir que la dignidad como persona no depende de las circunstancias. Una persona no es más digna o menos digna según su enfermedad, por ejemplo, o su raza o su condición, sino en valor de su ser. Como persona, como hijo de Dios, tiene su dignidad inalienable, ¿vale? Como decía también, bueno, pues uno de los... Bueno, antes de pasar al tema de la familia, me gustaría preguntaros, vosotros en vuestros círculos y tal, cuando hablamos de la importancia de relacionarnos con los demás y de esa igualitariedad, ¿cómo entendéis vosotros la igualdad que propugna la sociedad hoy en día? Es que partimos de una base, perdón, ¿puedo hablar? Sí, sí, claro, Pepe. Sí. Bueno, es que el problema de hoy día, hace unos años, estoy hablando como viejo que soy por desgracia, pues hace 50 años, 60 años, había unos conceptos casi parecidos, no parecidos, pero casi parecidos. Hoy los conceptos son totalmente tan distintos unos de otros y sobre todo hay una cosa importante, que no existen valores. Se han destruido todos los valores. Entonces, lo que para nosotros, cristianos, y sobre todo si de verdad se vive ese sentido, podemos hablar de la dignidad de este y del otro y el de más allá. Y que yo tengo una obligación desde el punto de vista de, según mi fe, de igualarme en el sentido de dignidad. No estoy hablando de que igualarme en el sentido de mi pensamiento, ni mucho menos. Muy bien. Claro, entonces, a pesar de la buena voluntad de unos y de otros, están desorientados. Yo estaba hablando ahora mismo con un nieto mío, pero aparte, veo a la gente joven, están totalmente desconcertados, con un concepto muy absurdo y muy tonto, lo que sea, pero para ellos es importante. La continuidad en algo, la fidelidad en algo, no existe. Porque ya tenemos ahí una traba importante. Cuando no se existe esa fidelidad, y no me refiero simplemente al hecho amoroso y demás, la fidelidad como tal significa que le das un valor al que tienes delante, al que es amigo tuyo o lo que sea. Si no existe ese valor, ¿para qué quiero yo eso? Es que no es para qué lo quiero, sino para qué yo me voy a alterar o voy a hacer si no tiene... Y esta es la gran preocupación en todos los sentidos, a mi juicio. Mientras no exista una base de valores,
Hombre, creo en la fe, por supuesto, y en Dios que nos ayudará. Pero humanamente hablando, es un cacao tan enorme y evidentemente, como decía hoy, he leído yo sobre el presidente noruego, que ha puesto un límite, como sabéis, muy importante a los inmigrantes. Pero él dice que lo pone en esas condiciones para defender que no cambien los criterios de su pueblo, que me vengan a mí ahora mismo, que son árabes o que son islamitas o que hay cualquier cosa de ese tipo y no quiero que me creen problemas dentro de mi pueblo. Claro, ese hombre tiene un concepto distinto de valores cristianos ninguno, a pesar de eso. Pero él lo ve como cosa buena luchar contra eso para no perjudicar a mi pueblo y le crea problemas. Y más cuando está existiendo ya en algunos países, como hay mayor crecimiento de pueblos, de otras ideas y de otra religión, pues esto que va a crear situaciones. Pero en fin, eso lo pongo como una forma de la dificultad. Está muy claro, desde el punto de vista cristiano está muy claro. Pero si tú no vives o no los conoces, que es lo que está pasando en muchos aspectos ahora mismo en España. Bien, ya hablo yo demasiado. Bueno, no, pero está muy bien. Porque además apuntas una cosa que se me había olvidado, que lo tenía apuntado y se me había olvidado comentarla. En esa igualdad, como bien ha apuntado Pepe, no significa que todos tengamos que pensar igual. Claro, por ahí no va la igualdad. Es decir, tenemos la diversidad de pensamiento también implica una riqueza, ¿vale? Pero claro, también apuntaba el Pepe desde ese respeto y desde ese, bueno, pues que además el Papa ahora cuando veamos el tema, el capítulo 4, pues insistirá, ¿no? En esa apertura hacia el otro y tal, en conocer su cultura, en conocer el porqué de sus valores y tal. Entonces, bueno, pues ahora lo veremos. Perfecto. ¿Alguien más quiere aportar algo sobre cómo se vive ahora mismo esa igualdad? Yo quería, Pablo, hablar efectivamente, yo creo que al final la clave está en la igualdad, pero dentro de la diversidad. Entonces, al final, Eso es que lo que estamos haciendo es que parece que todos tenemos que ser iguales, ¿no? Y no, es decir, lo que se trata es que dentro de tu diversidad y dentro de lo que tú perteneces, pues vamos a ser iguales dentro de esa diversidad de que todos somos distintos. Porque si no, efectivamente, acabamos confundiendo que todos vamos al mismo... Y recuerdo, y fíjate tú que no es un tema para nada con la encíclica ni religioso ni siquiera, pero es un tío que tiene unos valores importantísimos como deportista y todos conocemos que es Rafael Nadal. Y no sé si os acordáis aquella pregunta que le hicieron en su día, que fue muy polémica, cuando le dijeron, hombre, que por qué los hombres tenían que cobrar lo mismo que las mujeres, o sea, perdón, más que las mujeres en el tenis, ¿no? Y él venía a decir, bueno, es que yo cuando voy a un estadio meto 15.000 personas y las mujeres meten 5.000, por decir algo, ¿no? sí, sí. Y es una tontería, porque no viene, verás, no tiene nada que ver con eso, pero al final, oye, tenemos que saber que todos somos distintos y luego sabiendo que cada uno es distinto, tener la igualdad dentro de esa distinción. Claro. Y es así de simple. Y es al final, como has comentado antes, hay determinadas doctrinas y determinados doctrinamismos y determinados partidos políticos y determinadas ideologías que lo que quieren es que todos seamos iguales, todos lo mismo, todos el mismo derecho, todas las mismas obligaciones. Bueno, seguramente todos los mismos derechos y no las mismas obligaciones, que también habría que entrar por ahí, ¿no? Pero es así. Es decir, al final, la verdadera igualdad está en saber respetar la diversidad de todo el mundo. Muy bien. Perfecto. Bueno, pues dentro de esa fraternidad la que estamos de este ser social del que estamos hablando, apuntábamos al principio, que además también lo dijo Pilar y ahora Pepe también lo ha insinuado, es uno de los pilares es la familia. En el número 114 el Papa habla precisamente de la familia y sobre todo, que esto va muy a colación a lo que ha dicho Pepe, el Papa subraya la misión educativa de la familia. ¿Cómo? Bueno, pues ¿por qué? Porque dice que en la familia se transmiten ciertos valores que a lo mejor muchas veces ya se están perdiendo. Valores como el amor, como la fraternidad, valores como la fidelidad a la palabra dada. Es decir, no es lo mismo un hogar que te ofrece una estabilidad. ¿Por qué? Bueno, pues porque sí hay esa fidelidad, hay ese compromiso. Y tú al aceptar un compromiso haces una promesa que te vincula. Y de ahí la palabra compromiso. Entonces, bueno,
Luego también existe en ese amor, en esa fraternidad, bueno, pues no se rechaza a nadie por su discapacidad o porque esté enfermo o porque sea distinto, ¿vale? Existe esa, desde la fraternidad, dice el Papa, existe esa posibilidad de compartir, ¿vale? El amor es el cauce que posibilita la convivencia, dice el Papa. Cuando no hay amor, cuando lo que hay es egoísmo, la convivencia es imposible. ¿Por qué? Bueno, pues porque cada uno piensa en sí mismo y en lo que le apetece, en su orden, pero no en el orden de los demás, en sus cosas, etcétera. Y luego otra de los valores otra de las virtudes que se transmite dentro de la familia es la fe. Entonces, la transmisión de la fe es esencial. Los gestos de devoción, por ejemplo, muchos de vosotros estáis en la hermandad precisamente porque os han inculcado esa piedad popular. Veíais a vuestros padres cómo venían, a vuestras madres, a vuestros padres, cómo rezaban en momentos de dificultad, cómo se acercaban a la capilla, cómo se preparaban en Semana Santa. Y todo eso, bueno, pues uno lo vive y lo va asumiendo. Y además va descubriendo poco a poco, conforme va madurando, no simplemente lo asume de forma pasiva, sino de forma activa. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo hace su propia síntesis personal de lo necesario que es compartir y transmitir la fe. De forma natural, no impuesta, sino, bueno, pues como aquel que lo vive y lo comparte porque no forma un compartimiento estanco en su vida, algo aislado, sino al contrario, algo que condiciona su forma de pensar, de hablar, de actuar, y por tanto lo impregna todo. Y ahí entra dentro, bueno, pues la devoción. Nosotros en concreto estamos aquí como hermandad, pues hablando de la fe, de lo que nos dice el Papa, nuestro sabernos iglesia, pero al mismo tiempo compartiendo una devoción. Mañana y a lo largo de toda la semana compartiremos esa devoción. Pues aflorarán muchos recuerdos de otros años, aflorarán muchos momentos de este año tan especial y todo eso, bueno, pues movido por esa devoción común. Entonces, hay algo llamativo, pues esa frase típica, ¿no? No, vamos a bautizar a los niños cuando sean mayores, no de chicos, porque eso es violentar su libertad. ¿Qué pensáis a este respecto? Me gustaría también intercambiar con vosotros. ¿Por qué la Iglesia sigue permitiendo el bautismo de niños? ¿Es violentar su libertad bautizar a un niño cuando todavía no tiene uso de razón y no puede decidir? ¿Qué pensáis? La verdad hace una pregunta, como diríamos, a unos clásicos, individuos clásicos, que lo encuentran muy normal y muy natural que bauticen a los niños recién nacidos. Ahora, en personas que son competentes, me refiero desde el punto de vista de sus responsabilidades, desde chicos tienen ya un motivo para ir educando en eso que se les ha impuesto. Pongamos la palabra impuesto entre comillas. Entonces, es conveniente. El dejarlo para después, entonces significa tener un lapsus de tiempo, sobre todo cuando se está creando su pensamiento y demás, esta persona pequeña, o vive indiferente totalmente a la cuestión religiosa porque sus padres no lo viven, o viven los padres una religiosidad que ellos no entienden porque claro, no es incompatible. No bautizarlo y encima te voy a adoctrinar. En este aspecto es una contradicción totalmente. Y el ver la vida. Yo creo que es conveniente hacerlo desde el principio para que sea acorde con aquello en lo cual yo creo. Y si yo creo que esto es lo mejor, lo quiero empezar desde lo más pronto posible. Pero en fin, corto. Muy bien, bueno. ¿Qué pensáis, Enrique? Yo creo que en absoluto se violenta ni nada la ideología ni nada del niño. Eso me parece un argumento absurdo, porque ese mismo padre o madre que te dice eso, probablemente, aunque no sea lo mismo, apunta a ese niño cuando nace en Sevilla o al Betis, o lo compromete a otras cosas que después a lo mejor ese niño de mayor no le va a interesar para nada. Y el problema no es solamente, bueno, que eso ya es meterse en otro asunto, pero de que se bautice el niño o que haga la primera comunión, sino que
que el bautizarlo sea, bueno, yo estoy de acuerdo, efectivamente, y por supuesto que sí, pero que después del bautizo no haya más nada, ¿no? O, por ejemplo, las primeras comuniones, que yo de broma alguna vez se llamo primeras y últimas comuniones, ¿no? Porque el niño hace la primera comunión y si te he visto no me acuerdo, ¿no? Como mucho van al parque temático de París que llevan a los niños. Pero bueno, el tema no es solamente el acto del bautizo y los peregrinos, sino es la continuidad. Pero bueno, la continuidad tiene que empezar por un principio, evidentemente. No creo que sea ninguna agresión, ninguna vulnerar ningún tipo de derecho del niño al bautizarlo si los padres creen que deben hacerlo, ¿no? O sea, en absoluto, ¿no? Mira, aquí concurren muchas razones, pero en principio vamos a quedarnos solo en dos. Una de tipo lógica y otra de tipo teológica. La de tipo lógica. Bueno, es que el padre y la madre tienen una responsabilidad sobre su hijo hasta que el niño, bueno, pues sea maduro, tenga la conciencia recta, formada, etcétera, y pueda decidir por sí mismo. Los padres no van a esperar a que el niño cumpla 18 para preguntarle si quiere aprender a leer o no, sino que desde chico lo apuntarán a la guardería, a la escuela, etcétera. Los padres no le van a preguntar al niño si quiere comer, qué quiere comer, porque entonces el niño, si aprueba las hamburguesas, querrá todos los días hamburguesas y todos los días pizza y pasta, sino que hay que meter comida diversa. Es decir, el padre, la madre tienen que tomar decisiones por sus hijos, las que estiman mejores para ellos. Bueno, pues unos padres creyentes toman decisiones por sus hijos, las que estiman mejor. Y al mismo tiempo decíamos que había una razón teológica. Es decir, el bautismo te otorga el don de la fe, la vida de la gracia, el poder saber que Dios, tomar conciencia de que Dios es tu padre, la Virgen es tu madre, la Iglesia tu familia, esa vida de la gracia que te habla de la vida eterna. Es decir, estamos hablando de unos dones sobrenaturales que son el mayor regalo. Entonces, todo el mundo al final tiene fe. Lo que pasa es que hay gente que tiene fe en el horóscopo, en el dinero, en la persona humana o en Dios. Entonces, desde chico, como decía Pepe, hay que ir encauzando esa fe para que el niño aprenda a relacionarse con Dios. Es decir, la persona que es creyente cree que Dios existe, o sea, tiene la certeza de que Dios existe. Y que otro vaya a decir que no exista no quiere decir que vaya a dejar de existir. Por tanto, lo que uno quiere es que su hijo, desde chico, vaya aprendiendo a relacionarse, a reconocer a Dios en las personas, en su palabra, en momentos, acontecimientos, etc. Entonces, todo eso empieza desde chico. Cuando surgió el tema de la reforma del itinerario de iniciación cristiana, que se pedía que los padrinos estuvieran confirmados, los padrinos de bautismo, muchos se llevaron las manos a la cabeza. Por Dios, nos van a quitar la fe estos curas porque no se van a poder bautizar. Pero es que el padrino era el que garantizaba la fe del niño. Es decir, los padres son los que te tocan. Los padres podrán ser más creyentes, menos creyentes, podrán estar casados, no casados, podrán X, lo que sea. Pero por lo menos que haya alguien que haya hecho una síntesis personal previa de fe para poder transmitir esa fe al niño. Entonces, la familia, uno de los puntos fundamentales también es transmitir esa fe. Y de ahí, bueno, pues la necesidad de lo que hablaba el Papa en ese número 114, ¿no? Bueno, luego también en el número 115 hablaba de esa solidaridad, ese principio del que hablábamos al principio, también básico, la solidaridad, que se expresaba en ese servicio a los demás, en asumir formas de hacerse cargo, formas concretas de hacerse cargo también de los demás. Mirad, muchas veces, a lo mejor, a priori, uno puede ver a una persona de otra raza y a lo mejor, bueno, pues por heridas del pasado puede mirarlo con recelo. Pero qué duda cabe que cuando se acerca, lo conoce por su nombre, si va viendo su trayectoria y tal, y cuando ya conoce el porqué, su motivo de por qué está aquí, ya la cosa cambia. Deja de ser un anónimo al que mirar con recelo, un extraño, para convertirse en un hermano, en un igual. Entonces, el Papa también en este número 115 nos invita a mirar el rostro del hermano, a tocar su carne, a sentir su proximidad, a buscar su promoción, porque es tu hermano. El Papa entonces siempre está tocando nuestra conciencia para que no nos abandonemos por nuestros prejuicios que nos separan, que construyen muros a nuestro alrededor, sino que seamos capaces de tender puentes hacia el desconocido para así mostrar esa proximidad, esa fraternidad. ¿Vale?
Y luego, bueno, pues el punto controvertido de este capítulo es el de la propiedad privada. Aquí sí es cierto que aunque sea un poco más tedioso, sí he querido tocarlo, he querido transcribir los números que me parecían más conflictivos, literalmente. ¿Por qué? Bueno, pues porque como decíamos la primera catequesis que dimos, la primera formación, este texto se ha utilizado como arma arrojadiza política, los de un signo político contra los de otro. Y entre otros aspectos, estos números sobre la propiedad privada. Pero es importantísimo conocer bien lo que dice el Papa y sobre todo me he dedicado también a destacar que lo que dice el Papa no es simplemente que lo diga el Papa Francisco, sino que se apoya en el magisterio anterior, tanto de Juan Pablo II, Juan XXIII, el propio magisterio de Francisco. Es decir, estamos hablando de que no son simplemente unas ideas revolucionarias, sino que van acorde, Pablo VI también está aquí, van acorde a todo el magisterio de la Iglesia y también al Evangelio, ¿no? Entonces, dice el Papa, en el número 118, las diferencias de color, religión, capacidades, lugar de nacimiento, lugar de residencia y tantas otras no pueden anteponerse o utilizarse para justificar los privilegios de unos sobre los derechos de otros. Entonces, no nosotros, por haber nacido en España, en Europa, somos más importantes y tenemos más derechos que el que ha nacido, por ejemplo, en Guinea Ecuatorial o en el Congo, donde sea, ¿vale? Sigue diciendo en el número 20. Habla de ese fundamento bíblico de Génesis 1. Bueno, pues Dios le dice al ser humano, creced y multiplicad, llenad la tierra, someterla. Dice el Centésimos Annus de Juan Pablo II. Dios ha dado a la tierra a todo el género humano para que ella sustente a todos sus habitantes, sin excluir a nadie ni privilegiar a ninguno. Dice el Papa Francisco en la Laudato Si. La tradición cristiana nunca reconoció como absoluto o intocable el derecho a la propiedad privada y subrayó la función social de cualquier forma de propiedad privada. El principio del uso común de los bienes creados para todos es el primer principio de todo el ordenamiento ético-social. Todos los demás derechos sobre los bienes necesarios para la realización integral de las personas, incluidos el de la propiedad privada y cualquier otro, no deben estorbar, antes al contrario, facilitar su realización, como afirmaba Pablo VI. El derecho a la propiedad privada solo puede ser considerado como un derecho natural secundario y derivado del principio de destino universal de los bienes creados. Es decir, en conclusión, el Papa lo que afirma es que la propiedad privada no es intocable, sino que tiene una función social. Y por eso hay que evitar la concentración de la riqueza, ¿vale? Es decir, lo primero y principal siempre es la persona humana, el bien común. Y luego la propiedad privada será un derecho, bueno, pues secundario, ¿vale? Un derecho natural secundario. De hecho, bueno, pues si leéis el DOCAT, que habla también de la doctrina social de la Iglesia, pues se habla de que es necesaria la propiedad privada porque nos estimula, nos potencia, pero al mismo tiempo no podemos hacer que prevalezca sobre todo y sobre todos, ¿vale? Sigue diciendo, ¿no? Como virtud de la propiedad privada. Dice, la actividad de los empresarios, dice el Papa, es una noble vocación orientada a producir riqueza y a mejorar el mundo para todos. Dios nos promueve, espera que desarrollemos las capacidades que nos dio y llenó un universo de potencialidades. En sus designios, cada hombre está llamado a promover su propio progreso y esto incluye fomentar las capacidades económicas y tecnológicas para hacer crecer los bienes y aumentar la riqueza. Es decir, aquí está hablando de las virtudes, del por qué sí es bueno la propiedad privada, ¿no? Promueven el progreso, fomentan las capacidades, etcétera. Hace crecer los bienes, aumentar la riqueza, claro que sí. Pero en todo caso, estas capacidades, que son un don de Dios, tendrían que orientarse al desarrollo de las demás personas. Aquí ya habla de que no podemos ser egoístas, superación de la miseria, a través de la creación de fuentes de trabajo diversificadas. Siempre, y esta es la conclusión, ¿no? Junto al derecho de la propiedad privada está el más importante y anterior principio de la subordinación de toda propiedad privada al destino universal de los bienes de la tierra y, por tanto, al derecho de todos a su uso. Entonces, la propiedad privada la rechaza el Papa en absoluto. En absoluto, el Papa habla del beneficio de la propiedad privada. Lo que sí está dejando bien claro es que no tiene que estar por encima de la persona humana como un principio absoluto, sino que es un principio secundario, supeditado a ese bien de la persona y siempre reconociendo el destino universal de los bienes de la tierra. No se pueden concentrar, eso sí lo denuncia el Papa, esa división de la que nos han hablado siempre
de cómo la riqueza del mundo está en manos de unos pocos cuando gran parte del mundo pues muere de hambre, etcétera, etcétera, ¿no? Yo tuve la ocasión, la última vez que me pude ir de verano de experiencia misionera fue en Guinea Ecuatorial, y ellos denunciaban que los países europeos pues explotaban sus recursos y se los vendían a ellos ya procesados de forma cara. Entonces ellos eran los que tenían la materia prima, pero no podían beneficiarse de sus propios recursos. Es decir, ¿por qué? Porque estaba en manos de unos pocos privilegiados ricos, y ellos, siendo los que vivían en ese país, pues se encontraban sumergidos en esa pobreza, aparte de la situación política que puede haber, ¿no? Si toda persona, dice en el número 125, tiene una dignidad inalienable, si todo el ser humano es mi hermano o mi hermana, y si en realidad el mundo es de todos, no importa si alguien ha nacido aquí o si vive fuera de los límites del propio país. También mi nación es corresponsable de su desarrollo. Bien. ¿Alguna observación que queráis hacer acerca de este punto que fue tan controvertido de la propiedad privada? ¿Algo que no quede claro? ¿Algo que queráis añadir? Hombre, yo creo que en el tema de la propiedad privada no es que el Papa vaya en contra de ella, sino que va, yo creo que en contra del acaparamiento y de que la propiedad privada que yo tenga sea a costa de otros. Entonces, una cosa es el enriquecimiento entendido como este progreso que habla y de la capacidad que tenga cada uno de actuación, siempre, por supuesto, sabiendo que al tener nosotros propiedad privada somos ricos y debemos compartir esa riqueza, pero tampoco veo que esté alentando a las actuaciones de otros que, como yo no tengo, te cojo a ti que tienes y tu propiedad privada es mía porque como yo no tengo nada me la quedo, ¿no? Entonces, creo que el mensaje que está dando el Papa no va en este sentido tan populista de, bueno, de determinados partidos políticos y determinadas corrientes de pensamiento, sino que va más en el hecho de sentirnos afortunados cuando tenemos algo de nuestra propiedad y, por tanto, que estamos obligados a compartirlo y a beneficiar a otras personas. Pero, ya digo, siempre dentro del respeto de lo que cada uno tiene o ha podido conseguir en un orden natural de las cosas, no abusando ni beneficiándose de lo que otros a los que les debería corresponder esos bienes. Mira, además, a raíz de lo que decía Pilar, un poco en esto se basa también, por ejemplo, ahora que estamos en Cuaresma. El ayuno cuaresmal, lo que nos hace, ahora que decía Pilar, bueno, pues el aprender a valorar, ¿no?, un poco las cosas. Pues yo creo que es necesario, porque el ayuno cuaresmal precisamente lo que busca es eso, valoras la comida como un don, porque muchas veces no lo valoramos y de hecho se tira mucha comida, es una pena. ¿Por qué? Porque no se termina de valorar la comida como un don, se da por hecho que tenemos comida, cuando hay tanta gente que carece de ella. Entonces, ese sacrificarnos, aunque sea un día a la semana o un día en la Cuaresma, haciendo ese ayuno, significa valorarla como un don, recordar, tener en nuestro corazón, en nuestra oración, aquellas personas que no comen no por opción personal, sino por imposición de las circunstancias. Y al mismo tiempo, bueno, oye, que tenemos que ser más responsables con bienes tan básicos como puede ser la alimentación, el hogar, la tierra, etcétera, etcétera. Vale. Muy bien. Bueno, pues pasamos al capítulo 4. El capítulo 4 es el gran capítulo sobre la migración, y de hecho se llama Un corazón abierto al mundo entero. ¿Vale? Bueno, pues este capítulo, sobre todo en el número 128, dice: si la afirmación de que todos los seres humanos somos hermanos y hermanas se vuelve concreta, nos obliga a asumir nuevas perspectivas y a desarrollar nuevas reacciones. ¿Vale? Entonces, claro, el Papa dice, vamos a ver, señores, lo ideal, ¿qué sería? Ante el aluvión a lo mejor de migrantes que vienen hacia Europa y tal, que, bueno, pues que realmente genera muchas situaciones de dolor a la hora de cruzar el estrecho,
Luego también aquí, pues, en ocasiones genera delincuencia. Y eso ha habido veces que genera en las personas, genera cierto rechazo, cierta porofobia o incluso cierta xenofobia. ¿Por qué? Bueno, pues porque ve en esta migración como una especie de invasión. Entonces, ¿qué dice el Papa? Dice el Papa, lo ideal sería evitar las migraciones innecesarias, creando en los países de origen la posibilidad efectiva de vivir y de crecer con dignidad. Lo que dice aquí en el cuadrado amarillo, ¿no? Eso sería lo ideal. De manera que pudieran desarrollar en su propia casa las condiciones para el desarrollo integral. Es decir, normalmente el migrante, pues lo hace por imposición, porque la situación en su país, en su casa, se vuelve insostenible y trata de buscar unas condiciones más dignas para poder desarrollarse, crecer en dignidad, ¿no? Desarrollarse en plenitud. Dice, pero mientras, el pero fundamental, pero mientras no haya serios avances en esta línea, nos corresponde respetar el derecho de todo ser humano de encontrar un lugar donde poder realizarse como persona. Donde pueda no solamente satisfacer sus necesidades básicas y las de su familia, sino realizarse integralmente como persona. Nuestros esfuerzos ante las personas migrantes pueden resumirse en 4 verbos: acoger, proteger, promover e integrar. ¿Vale? Entonces, la clave de todo esto, ¿qué es? Considerar a todos los seres humanos que somos hermanos. ¿Vale? Es decir, ¿qué es lo que tenemos que buscar? Vamos a ver. Pues primero, tratar de buscar realmente, con movilizaciones, con denuncias, etcétera, etcétera, que en los países de origen pues, la situación se ajusta, el reparto de la economía, etcétera. Denunciar. A mí en Guinea Ecuatorial me decían que había muchas personas poderosas, incluso de España, que tenían invertido allí en el país y que, bueno, que eso no redundaba luego en riqueza para el país, sino en riqueza personal de algunos en concreto, ¿no? Bueno, pues incluso tratar de denunciar eso para que ellos, porque claro, decían los guineanos, yo perdona que hable de eso, pero bueno, como es la experiencia más reciente que tengo, me parece significativa. Dice, claro, lo que no puede ser es que nos quiten los recursos, nos dejen sin posibilidad de desarrollarnos y cuando buscamos el desarrollo en España, en ese país, pues ahora nos cierran las puertas. Bueno, pero es que entonces nos quitan los recursos y luego cuando vamos allí no nos dejan, pues se vuelve insostenible. Entonces, debemos buscar crear esas posibilidades en su país y luego, bueno, pues también respetar el derecho de todo ser humano a encontrar un lugar donde realizarse como persona, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son los 4 verbos que propone el Papa? Acoger como una escalera. Acoger, promover, promover e integrar. En el número 133, el Papa dice que las historias de los migrantes pues, son historias de encuentro entre personas y entre culturas. Para las comunidades y las sociedades a las que llegan son una oportunidad de enriquecimiento y desarrollo humano integral de todos. Y propone en el número 130 medidas concretas para esas personas que vienen, medidas concretas que podemos aplicar. El acceso a la justicia, garantizar la subsistencia vital, proteger a los menores de edad, el acceso a la educación, programas de acogida de menores, favorecer la reagrupación familiar, garantizar la seguridad social, la asistencia consular, los procesos integrativos, etcétera, ¿vale? Es decir, buscar siempre, el Papa no simplemente teoriza, sino que da unas pautas concretas en el número 130 de cómo poder bueno, pues permitir esos 4 verbos, ¿no? Esos verbos de acoger, proteger, promover e integrar a ellos en nuestra sociedad mientras logran esas condiciones de vida más dignas. Porque cuando las consiguen, pues realmente los dejamos de ver, Dios quiere, como un obstáculo o como con cierto rechazo para aprender a reconocerlo, ¿no? Bueno, pues desde el principio, en vez de esperar que dé todos estos pasos, suba toda esta escalera, desde el principio nosotros cristianos debemos ser fuente de acogida para invitar y aconsejar cómo llegar hasta la cima, ¿no? Bien. Esta ya es la penúltima diapositiva. ¿Qué es lo que pasa? Mirad. Aquí el Papa, en este capítulo, habla de 2 perspectivas. 2 perspectivas
acerca de la cultura. La riqueza cultural que puede aportar esa acogida a la migración y al mismo tiempo la pobreza cultural de distintas actitudes. Entonces, por ejemplo, en el número 136 habla de la diferencia religiosa y cultural como una posibilidad de riqueza. ¿Por qué? Bueno, pues porque, por ejemplo, dice, el Occidente encuentra en Oriente remedios para algunas enfermedades espirituales causadas, por ejemplo, por la dominación del materialismo. Antes Pepe hablaba de ese cambio generacional con los jóvenes que siempre tienen una tendencia a buscar la utilidad. ¿Y esto para qué? Decía Pepe, ¿no? Siempre tendemos a buscar una finalidad, una utilidad, y si no es útil, a priori o a corto plazo, pues lo rechazamos. Ese materialismo. Bueno, pues hablaba el Papa de la importancia de esa espiritualidad oriental que muchas veces nos hace avanzar en este sentido. También Oriente puede al mismo tiempo encontrar en Occidente elementos que puedan salvarlo de la situación de conflicto, del declive científico, del declive técnico, cultural a veces. Entonces, bueno, pues habla de esa diferencia religiosa y cultural como un enriquecimiento de la personalidad, de la cultura, etc. ¿Por qué? Bueno, pues porque consolida los derechos humanos, porque permite garantizar esa vida digna y porque al mismo tiempo, bueno, otro de los beneficios, dirá, será ese amor a lo propio y ese orgullo local, el número 143, que cuando tú estás convencido de lo tuyo, sientes más orgullo de lo tuyo cuando ves lo que hay después. Es decir, cuando uno va a otro sitio, pues dices, jo, qué bonita es Sevilla. ¿Por qué? Bueno, pues has conocido otras ciudades, te has sorprendido de otras ciudades, pero llegas a tu casa y la valoras mucho más. Pues esto ocurre lo mismo. Es decir, esto al mismo tiempo te permite descubrir la riqueza de tu cultura, ¿vale? Sin aislarte en ella, sin verla. Hombre, es verdad que Sevilla, todos sabemos, es indiscutible que es el centro del mundo y en Sevilla hay que morir. Pero aún así, no hay que restregárselo al resto, no, es broma, es broma. Bueno, solo es posible, dirá el Papa en el número 143, acoger al diferente y percibir su aporte original si estoy afianzado en mi pueblo con su cultura. Él advierte contra los nacionalismos, habla en el número 137, dice una frase muy contundente, hace poco predicaba precisamente otra homilía acerca de esto, dice, aquí o nos salvamos todos o no se salva nadie. Habla de pobreza, de decadencia, de los sufrimientos que en un lugar de la tierra son un caldo de cultivo que puede afectar a otras partes. Por ejemplo, si lo que ha ocurrido en Wuhan nos ha afectado a todo el mundo, ¿vale? Entonces, no podemos pensar en nosotros como Andalucía, exclusivamente Andalucía, y lo que ocurra de Peñaperros para arriba nos es indiferente, ¿no? Porque hay mucho viaje, porque hay mucho intercambio, porque hay tal, ¿no? Entonces, porque luego la riqueza que se genera, el turismo, etcétera. Entonces, lo que implica encerrarse en uno mismo es una pobreza, es una pobreza. Luego también nos habla de eso, del aislamiento, del nacionalismo como pobrezas culturales. Y luego, pues nos habla como riqueza, por último, en el número 148, nos habla como riqueza, pues la innovación en las tradiciones. Frente al siempre se ha hecho así, pues nos habla de esas novedades que benefician a todos. Por ejemplo, esa innovación de tradiciones no es algo exclusivo de la modernidad. San Pablo, ¿qué es lo que hace? Adopta conceptos de la filosofía helenista para explicar pues, ciertas realidades espirituales de la fe. Santo Tomás, o sea, San Agustín, ¿qué hace? Adapta el platonismo. Santo Tomás, el aristotelismo. Es decir, en realidad la innovación de las tradiciones se ha hecho siempre. No, por tanto, podemos quedarnos en ese rancio sevillano que es lícito en muchas ocasiones, pero que nos encierra en el siempre se ha hecho así, sino, bueno, el poder innovar y el poder aceptar cosas como enriquecimiento, ¿vale? Entonces, ya como sentencia final, dice en el número 153, hoy ningún Estado nacional aislado está en condiciones de asegurar el bien común de su propia población. Por tanto, el Papa reclama que nos necesitamos unos a otros, ¿vale? Bien, y hasta aquí el tema. ¿Comentarios que queréis hacer acerca de esto?
acerca de la migración, de cómo analizar. Es verdad que he ido un poquito más rápido porque quería que fuera 1 hora. ¿Cómo veis vosotros el tema de la migración? Sobre todo esas oleadas que hemos visto en las Canarias, etcétera, etcétera. Yo lo veo complicado porque todo lo que has dicho yo lo había leído esta tarde, lo leí la otra vez. Evidentemente son buenas intenciones que ojalá se pudieran cumplir todas, ¿no? Pero precisamente estas oleadas que ha habido, el problema es lo que hay detrás de eso, ¿no? O sea, que los pobres inmigrantes o migrantes no tengan la culpa, pero es el tema de toda la organización mafiosa que debe de haber organizado, porque estos son grandes clanes mafiosos los que están moviendo a la gente, sacándole el dinero. Y después cuando llegan aquí, pues también hay que entender, yo estoy de acuerdo en todo lo que se ha hablado, pero también hay que entender al ciudadano de aquí, que sin ser tampoco tan localista como un sevillano, pero pues, que entiende que no tiene trabajo y que lleva toda su vida viviendo en este sitio y cotizando. Estoy un poco entendiendo al de aquí, no poniendo en duda los derechos del otro, ni mucho menos. Pero también hay que entender algunas reacciones en cuanto a, aunque no somos dueños de la tierra ni de nada local, pero bueno, también hay que entender eso, ¿no? O también el peligro que hemos vivido, ¿no? De muchos inmigrantes que no adoptan una actitud de lo más conciliadora, sino que hemos tenido montones de atentados, ¿no? Bueno, en España y en toda Europa, ¿no? Sobre todo de gente muy políticamente no extremista, ¿no? Y entonces, bueno, también esa sensación de peligro está ahí, ¿no? O sea, que yo creo que todo eso puede influir en la cierta reticencia de la gente, ¿no? De la población entre estos, que ojalá desapareciera, pero que yo creo que eso está ahí que dificulta un poco toda la respuesta, ¿no? A este problema, que es gordo, de luego. Yo sí os reconozco que en este punto, en este capítulo, echaba de menos, porque el Papa en este capítulo 4 insiste mucho en que la nación que acoge, pues haga por escuchar, por acoger, cosa que me parece muy positiva. Pero quizá no ha advertido tanto a que aquel que va al país haga también por integrarse. Y lo digo porque muchas veces entre ellos forman guetos. Yo eso lo he vivido también en los pueblos donde estaba de párroco, pues muchas veces ciertas comunidades, ciertos países que venían migrantes y tal, pues les costaba mucho relacionarse, pero incluso en el idioma y todo. Es decir, llevaban años y todavía no... Hombre, yo no, entiendo que el andaluz no es la forma de español quizás más fácilmente comprensible, pero si llevas 8 años viviendo en Andalucía, lo mínimo es que ya sepas expresarte. Y el problema es que se encierran mucho. Muchas veces estos que vienen se encierran mucho. Entonces, sí es cierto que tiene que ser algo recíproco. El esfuerzo por acoger, pero al mismo tiempo por integrarse. No estoy diciendo que tengan que renunciar a tradiciones, convicciones, sino el mero hecho de bueno, pues de relacionarse, de conocer, de descubrir, etcétera, etcétera. Yo creo, Pablo, que la mayoría de todos los problemas radica en el miedo y la ignorancia. Y no me estoy refiriendo a los emigrantes. Yo lo estoy diciendo con respecto a nuestros propios conciudadanos. Sí. Desde el punto de vista religioso, no digamos. Entonces, a este poquito que yo creo, estos poquitos que yo tengo miedo que me lo quiten, que me lo cambien. Todo eso crea entonces un rechazo por miedo. Yo por ahí es por donde voy la cosa. Yo creo que va por miedo. No tanto que voy a perder mi economía, porque todo está muy estabilizado, entre comillas, pero al fin y al cabo. Ahora, mis ideas, mis costumbres, esto me lo pueden cambiar y me voy a encontrar en otro mundo distinto. Por ahí es donde está el fallo, más que en la cuestión religiosa. Bueno, influye, por supuesto, pero la base del rechazo es el miedo. Por ahí es donde yo veo las cosas. Y es difícil, es difícil. ¿Qué más? Alfonso, tú. Yo creo que yo estoy muy de acuerdo con lo que has dicho sobre todo en la acogida, pero también la parte de integración. Por ejemplo, está haciendo voluntariados con inmigrantes, dándole clases de español y por lo menos cuando ves que hay alguien que tiene interés por lo menos de adaptarse o lo que sea,
como que rompe muchos prejuicios, que yo creo que aquí también va el tema muy ligado a los prejuicios, de incluso a lo mejor puede ser que esas personas tengan miedo de integrarse por los prejuicios que tengan esa sociedad que recibe hacia a ese mismo colectivo. Yo, en ese sentido, lo que decía Alfonso, ¿no? que el Papa lo dijo, la importancia de muchas veces, ¿no? En la medida de las posibilidades también, pero cuando uno vence esa distancia inicial y conoce por su nombre y tal, pues conoce historias, eso ayuda mucho, eso ayuda mucho. Comprende situaciones y, bueno, pues escucha, experiencia, es verdad que ayuda. Pero es lo que decíamos antes, que Antonio ha apuntado, ¿no? Hay mafias, entonces quizá el trabajo tenía que ir un poco también por denunciar esas mafias, eso y tal. ¿Y por qué? Bueno, pues porque al final hay una película española, no recuerdo si se llama Abu o Adu, algo así, que habla de un niño, ¿no? Que cómo cruza hasta llegar a España y bueno, pues como ellos al final se ve un poco, ¿no? Como dan un dinero, pero es insuficiente, tienen que venir de otra forma. Entonces, cómo hay esa corrupción, esa mafia y tal, es ahí donde se tendría que hacer, que no sé por qué no se hace más esfuerzo, no sé si porque no conviene más económicamente, porque es muy delicado, es ahí donde se me escapa. Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Si os parece, vamos a terminar con esta oración para pedir pues, por el fin de la pandemia, por todas las personas que están sufriendo. Aquí que tenemos en esta estampita tan bonita que hizo Miguel León con los titulares. Pues la rezamos todos juntos. Padre nuestro, con confianza te pedimos que el coronavirus no haga más daño, que pueda controlarse pronto la epidemia. Que devuelvan la salud a los afectados y la paz a los lugares en los que ha llegado. Acoge a las personas que han fallecido por esta enfermedad y conforta su familia. Sostén y protege al personal sanitario que la combate. Que inspira y E inspire y bendice a los que trabajan por controlarla. Señor Jesús, Señor Jesús, médico de nuestras almas y nuestros cuerpos, nos sentimos nos sentimos desvalidos ante la situación de emergencia sanitaria internacional, pero confiamos en ti. Danos tu paz y la salud. Santa María, salud de los enfermos, protégenos, cuídanos y contamos a Jesús. Amén. Amén. Gracias a todos, que tengan buena noche. Mañana nos vemos en el diario. Buenas noches. Dios, buenas Hasta noches. luego.